Acompáñenme ahí en Mateo capítulo 7 y vamos a leer del verso 24 al 27. Mateo capítulo 7, verso del 24 al 27. Vamos a leer la palabra de Dios, hermanos. Qué bendición es que en este país todavía no se nos prohíbe leer la palabra de Dios. Ya que en otros países, hermanos, sí se oponen a que traigan Biblia y se reúnan en el nombre del Señor. Pero nosotros tenemos esa bendición de estar aquí para leer. Y vamos a leer. Amén. Dice así: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundado sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Inclinamos nuestros rostros y vamos a dar gracias a Dios porque hemos leído la palabra preciosa del Señor. Una vez más, buen Padre, Señor Dios, te damos las gracias, Padre Santo, por tu palabra. Gracias, Padre Dios, porque a través de tu palabra, Señor Dios, podemos entender, Señor Dios, cómo es que debemos de conducirnos, cómo es, Padre Santo, que nuestra vida debe de estar ante tu presencia, Señor Dios. Y te damos las gracias, Señor Dios, porque tú estás en nosotros. Y te damos las gracias, Padre Dios, porque tú eres nuestro Dios y eres nuestro Padre, Señor, que estás al cuidado de cada uno de nosotros, Señor. Sí, Señor. Y en esta hora yo te ruego, Padre Dios, una bendición muy especial, Padre Santo, para todos mis hermanos que están aquí en esta hora presentes y para aquellos que no se han hecho de igual manera, Padre Santo. Pedimos tu guianza en esta mañana, Señor Dios, para, Padre Dios, comprender lo que hemos leído. Te damos las gracias en nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien, hermanos, aquí en esta escritura, hermanos, que hemos leído, que son unos cuantos versos, hay muchas cosas que podemos aprender de estos versos de la Biblia que hemos leído. Le voy a pedir a mi esposa que por favor me traiga un poquito de agua porque se me secó la garganta. Nunca pido agua, pero en esta mañana sí voy a pedir. Bien, la lectura, hermanos, que leímos del himnario, ¿cómo se tituló? ¿El Sermón del Monte? ¿Las Bienaventuranzas? Bueno, aquí en la palabra que hemos escrito, hermano, que hemos leído, que está escrita en el verso 24, dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Cualquier persona. No necesita ser una persona muy intelectual, muy estudiada, muy joven o mayor de edad. Dice la palabra que cualquiera que oye estas palabras y las hace. Punto número uno aquí en estas letras que acabo de leer, el punto principal y esencial es cumplir las palabras de Dios. No nomás oírlas, no nomás saberlas, sino ponerlas por obras. Es lo que dice: cualquiera pues que oye estas palabras. La parábola de esta escritura, hermanos, se titula de varias maneras. Se titula Los dos fundamentos. Y esta palabra que pronunció el Señor fue antes de concluir el Sermón del Monte. El Sermón del Monte que se encuentra en Mateo capítulo 5 al 7. Estas palabras el Señor las pronunció.
Por eso dice, cualquiera pues que oye estas palabras. ¿Cuáles palabras? ¿A cuáles palabras se refiere el Señor? ¿Cómo es que puedo yo no solamente ser oidor de la palabra de Dios, sino ponerla en práctica? ¿Cómo es que yo puedo hacer eso? Dice el Señor, cualquiera que oye estas palabras, y estas palabras pudieran ser las que están en el mismo capítulo 7, verso 13, que dice, entrad por la puerta estrecha. Hermanos, para cumplir la palabra de Dios y obedecerla, hermanos, tiene uno que entrar por la puerta estrecha. El Señor Jesús dijo a sus discípulos, cuidado con los falsos profetas, porque los falsos profetas lo van a conducir por la puerta ancha, donde todo se permite. No es así. Dice, cuidado. Por eso dice Mateo capítulo 7, verso 24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Hermanos, muchas de las veces podemos decir nosotros no somos perfectos. Y realmente así es porque la palabra de Dios lo dice. Pero no usar esa palabra de que no somos perfectos, escudándonos a no poder obedecer la palabra del Señor. Porque como dijo el hermano en el estudio, Dios conoce nuestros corazones. Dios conoce nuestro corazón, nuestra mente y toda nuestra vida. ¿Sí? Yo que estoy aquí predicando la palabra de Dios, estoy pasando por lo mismo que usted está pasando. Yo también tengo mis pruebas, yo también tengo mis luchas, yo también tengo aflicciones. Pero cualquiera que oye estas palabras y las hace, dice Jesús, le compararé a un hombre prudente. Hermanos, ¿verdad que hay veces que si una persona la va a comparar a usted con una mujer de la vida fácil, pues yo creo que se va a ofender, ¿verdad? Pero ¿qué si le comparan a una mujer como la mujer que habla la palabra de Dios, la mujer virtuosa? Uy, se siente halagada la persona, la mujer, ¿verdad? Esa mujer, ¿verdad? Entonces, aquí dice que el que oye las palabras y las hace, dice, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. En otras palabras, la palabra de Dios nos dice ahorita, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo está fundada tu vida? ¿Cómo estás edificando tu casa? La preocupación, hermanos, de nuestro Señor no era tanto tener mucha gente que le seguía, ¿sí? Como hoy en día muchos pastores o muchas iglesias, yo creo que se esfuerzan por tener tanta gente, hermanos, motivándola de diferentes maneras, ¿sí? Conduciéndolos por el camino ancho, donde aún sabiendo que la persona está viviendo erróneamente ante lo que la palabra de Dios dice, te dice, ay, la llevas fácil, ay, la llevas despacio, sigue así, Dios está contigo. Lo está conduciendo por el camino ancho, hermanos, que lleva a la ¿qué? Vamos a leer. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. El camino ancho lleva a la perdición, hermano. El camino ancho lleva a la religiosidad, a ser un religioso nada más. Pero la puerta estrecha, hermanos, la puerta estrecha y angosta, y el camino que lleva a la vida, y pocos son las que la hallan. Fíjese nada más lo que dice allí. Entonces,
Jesucristo, hermanos, dice estas palabras, hermanos, porque en el Sermón del Monte el Señor predicó las bienaventuranzas. Y el Señor sabía la condición de unos religiosos que le seguían siempre. Y esos religiosos, usted los conoce, eran los fariseos y los escribas, que ellos no eran humildes de corazón, que ellos no eran compasivos. Por eso es que el Señor Jesús dice esta palabra: cualquiera pues que oye estas palabras y las hace. Por eso dice esta palabra. Entonces, aquí vemos que esta verdad se repite una y otra vez, hermanos, en las Escrituras. Esta palabra que estamos tratando de poner por obra, la palabra de Dios, hermanos, se repite y se repite. Si usted lee la palabra de Dios, si usted lee los evangelios, usted se va a encontrar con esa palabra. Aún en el Antiguo Testamento, a cada paso en el Antiguo Testamento se mencionaba la misma palabra. Mateo capítulo 7, verso 21 dice así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Sí? Cualquiera que oye estas palabras y las hace. ¿Sí? ¿Por qué me dice Señor, Señor y no haces lo que yo digo? ¿Qué decía el Señor? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ahí vemos cuando una mujer de entre la multitud dijo al Señor: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y Él le dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Una y otra vez vemos las Escrituras, hermanos, que nos dice lo mismo que estamos tratando aquí. Pero déjeme decirle que cuando se habla de justicia, de justo, la Biblia dice que no hay ninguno justo. ¿Verdad que sí es? Porque solo hay uno, que es Cristo Jesús, Dios mismo. Romanos capítulo 2, verso 13 dice: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. Aquellos religiosos se dirigían, hermanos, en la ley, oían la ley, pero no la llevaban a cabo. Usted conoce la historia de los fariseos y los escribas. Ellos ponían todas las cargas en quienes enseñaban, pero ellos, dice la Biblia, que no querían ni mover un dedo. Entonces, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados, dice la palabra del Señor. Esta palabra la encontramos una y otra vez. Estamos viendo qué es lo que dice la palabra de Dios. Apocalipsis, capítulo 1, verso 3, dice: bienaventurado el que lee. Espero que estemos leyendo la palabra de Dios. Yo siempre digo que no pase una semana sin que usted abra la Biblia y la lea. Porque usted, dice la Biblia aquí en Apocalipsis, que es bienaventurado el que lee. Que él es 3 veces dichoso, porque allí encuentra en la palabra del Señor, hermanos, allí va a encontrar la fortaleza, allí va a encontrar la duda si es que tiene duda, ahí va a encontrar la guianza del Señor, porque es la palabra de Dios. Apocalipsis dice allí: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas. Una y otra vez, hermanos, vemos ahí la escritura. Entonces, este énfasis bíblico, hermanos, a practicar la palabra de Dios es bueno, porque uno de los grandes peligros de la vida cristiana
es ser todo, pero menos hacedores de las cosas de Dios. Fíjense nada más. Creemos que podemos reemplazar la obediencia oyendo las cosas de Dios. Y es bueno oír, hermanos. No me vaya a malentender. Pero no es el todo. Dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero eso no reemplaza a ser hacedor de la palabra de Dios. Es decir, no con eso cubre. Porque hay peligros que teniendo unas buenas ideas con relación a las cosas de Dios, es bueno, pero no reemplaza el cumplir la palabra de Dios. Teniendo sentimientos nobles hacia las cosas de Dios, pero sin embargo, nada sustituye a la obediencia. Aún más, limitarse a ser un simple oidor acumula juicios sobre la persona. Fíjense nada más. Si uno tiene la predisposición de obedecer al Señor, de moldear el carácter de acuerdo a su palabra, todo lo que uno puede ser evidencia que le incrementa en el día de juicio. Por ejemplo, si vemos Juan capítulo 12, versos 47 y 48, dice así la palabra: al que oye mis palabras, fíjense nada más, estamos en el tema de guardar la palabra, de poner por obra la palabra de Dios. Y Juan capítulo 12, versos 47 y 48 dice: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Es la palabra de Dios, hermanos. La palabra de Dios nos exhorta a no simplemente tener el conocimiento de la palabra de Dios, sino el ponerla por obra. Amén. Si usted está batallando en su vida, porque todos batallamos en la vida, hermanos, fallamos. Y cuando más fallamos, hermanos, es porque tenemos una pobre relación con el Señor, una débil relación con Dios. Y es ahí donde fallamos. Y es ahí donde el enemigo logra para que el nombre del Señor no sea glorificado. Fíjense nada más. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y Jesús les hablaba a aquellos religiosos. Juan capítulo 9, verso 41, dice: Jesús le respondió: si fueras ciegos, no tendrías pecado. Mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. El pecado en la vida del creyente, hermanos, es un estorbo para poner en práctica la palabra de Dios. Puede recitarla, puede memorizarla, pero no la puede poner en práctica. No estoy hablando de perfección, porque siempre que hablo de estas cosas, una u otra persona me dice: pero hermanos, no somos perfectos. Claro que no. Pero la palabra del Señor nos insta, nos reta, nos exhorta a que seamos fieles al Señor. Fíjense nomás, porque ser cristiano no es fácil. Ser religioso es lo más fácil del mundo. Es lo que yo, cuando recibí a Cristo Jesús, les compartí a mis amigos. Ser religioso es lo más fácil del mundo, porque tú vas, el vecino te mira, sales de tu casa con tu Biblia en la mano. Vas a la iglesia, te sientas a escuchar el sermón, pero tu mente no está ahí. Está a lo mejor con un pendiente que dejaste en la lumbre, algo allá, no apagaste la estufa, o tienes esta dificultad. Y no alcanza a escuchar la palabra de Dios. Y es por eso que a veces, hermanos,
No nos llenamos de la palabra de Dios. Y es por eso que a veces, hermanos, es difícil. Ser cristiano es lo más fácil. No hay cambio alguno. Sigue siendo la misma persona. Religiosa, exacto. Nada más con corbata y un chalequito. Pero el carácter, ¿dónde está el carácter? Yo ya les he dicho muchas veces, mi carácter era muy pesado. Era muy malo y yo comprendí que ese carácter me iba a estorbar para yo servir al Señor. Entonces, muchos creen que al asistir a la casa de Dios y oír la palabra de Dios, se están salvando. Fíjense nada más. Cuando la verdad es todo lo contrario. Dice la palabra que se están, que dice condenando. Dios no vino a condenar al mundo, hermanos, sino que la persona decide por entrar por el camino ancho y no el angosto. Lo que salva no es la casa de Dios, no es esta construcción, no es el templo. Y se sorprendería usted si le dijera que ni su palabra, cuando la oímos, va a decir, Pérez, hermano, ahí está mal. Sino la forma como respondemos a su palabra. Si recibimos la palabra de Dios y la atesoramos y la aceptamos tal y como la dice, y sabiendo que estamos fallando al Señor, y la persona le entra la palabra de Dios, al oír la palabra de Dios siente una punzadita aquí en su corazón. El corazón le hace saber que está haciendo algo indebido. Pero cuando la persona comprende y dice, Padre, perdóname, perdona mis faltas, entonces va a comenzar, hermanos, fíjense lo que va a comenzar a hacer. Va a comenzar a ser una persona prudente. Aquí en la Escritura, hermanos, tenemos dos personas diferentes, dos hombres diferentes, dos construcciones diferentes y dos cimientos diferentes. Todo diferente. Algo en común porque los dos se propusieron a construir una casa. Pero todo es diferente. Vamos a leer. Dice el verso 25. Bueno, voy a repetir 25 y 24 y 25. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Sobre la roca. Y luego dice el siguiente. Sobre la roca, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron los ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Fue grande su ruina. Aquí vemos, hermanos, la primera comparación. Dios está comparando, haciendo comparaciones. Y la primera comparación dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. En primer lugar, Jesús está comparando a este personaje, hacedor de su palabra. Aquí vemos, hermanos, cuando una persona va a construir un edificio, hermanos, estamos hablando ya de un edificio de muchos pisos, tiene que usar el fundamento bien macizo, bien fuerte, para cuando vengan aquellos vientos no sea movida. Entonces vemos aquí
que cuando descendió la lluvia y ríos y todo lo que menciona aquí, hermanos, esa casa fue atacada primeramente de arriba. Vino la lluvia de arriba, ¿verdad? Vinieron ríos por abajo. Y vinieron los vientos que soplaron por todos lados. Pero ¿qué dice, hermanos? Que no cayó porque estaba ¿qué? ¿Y quién es la roca? Cristo Jesús. Amén. Entonces ahí vemos, hermanos, que hoy en día, hermanos, a veces sin darnos cuenta no estamos construyendo nuestra vida sobre esa roca, sino sobre arena. Que vienen esas lluvias, hermanos, de problemas y luego nos tumban. Luego nos desaniman a seguir al Señor. Pero si su vida está fundada en Cristo Jesús, que es la roca, van a venir esas lluvias y no le van a hacer mucho daño. Porque su vida está fundada en la roca que es Cristo Jesús. Amén. El hecho es, hermanos, de que estos que estaban fundando su casa, y porque la fundaron en esa roca, no quiere decir que no van a venir lluvias, sino todo lo contrario. Ese hombre que fundó la casa en roca, hermanos, es que estaba preparada para esas lluvias, para esos vientos. Y qué triste es, hermanos, cuando uno no entra por el camino angosto, vienen las lluvias de tentaciones y uno cae. Y dice la Biblia que su ruina fue desastrosa. Y muchas personas, hermanos, en la actualidad creyeron estar fundando su vida en la roca que es Cristo Jesús, y no se dieron cuenta que estaban fundando su vida en la arena. Y vinieron esos vientos, vinieron esas tentaciones, y hermanos, grande fue su ruina. Ahorita andan peor que al principio, y Dios tenga misericordia de estas personas. Pero yo quiero que te des cuenta, tú que estás escuchando a través de este video que estamos grabando, que si tú te has dado cuenta que no construiste bien, ¿cómo está tu vida ante el Señor? Tienes oportunidad de venir ante el Señor y humillarte ante su presencia. Y Él te perdonará. Porque dice la palabra que Dios es amplio en perdonar. Él quiere que tú realices nuevamente tu vida, construyendo en la roca que es Cristo Jesús. Hermanos, el hecho de que nosotros seamos creyentes, cristianos, fieles al Señor, no quiere decir que no van a venir lluvias ni tormentas a nuestra vida, sino todo lo contrario. Hay personas que animan a las gentes y les dicen, ven a Cristo Jesús y no vas a tener ningún problema. Ese es un evangelio que no es el evangelio de Cristo Jesús. ¿Sí? Y las personas vienen, se desilusionan porque en vez de irles mejor les va peor, y entonces dejan de venir a la iglesia. Jesucristo dijo unas palabras muy importantes en Juan capítulo 16, verso 33. Usted las conoce. Dice, en el mundo tendréis aflicción. Pero recuerda, no dice así, pero yo lo voy a decir. Pero recuerda, yo soy la roca. Yo soy el fundamento donde debes estar parado o parada. Amén. Sé que la Escritura dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero recuerda que yo he vencido al mundo. Gloria a Dios. Pero lo que quiero decirte es que Cristo es la base
donde debemos de estar parados nosotros. Pero la Escritura nos habla de todo esto, hermanos. Pablo y Bernabé dijeron allá en los Hechos de los Apóstoles, dijeron, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hermanos, todo esto que estamos pasando es temporal. Pero hay que seguir orando, hermanos, para que el Señor extienda lo que está escrito aquí en la palabra de Dios. En esa guerra, hermanos, que está pasando ahorita, hay un peligro tremendo de la Tercera Guerra Mundial. Estaba yo estudiando acerca de esas bombas, hermanos, de esas bombas tremendas que tienen ahorita, que si las avientan, hermanos, dice que los cielos se fundirán. Y Primera de Pedro dice allí, ¿verdad?, que los cielos serán conmovidos. Pero oremos para que la misericordia del Señor, ¿verdad?, se extienda. Y esos hombres, hermanos, que se creen dueños del mundo, puedan ponerse de acuerdo para que no llegue a suceder lo que está por suceder. Aunque nosotros sabemos, y he estado predicando yo, que esas son las señales del fin. Entonces, el cristiano, al ver que hay guerra allá y que hay guerra allá y que hay guerra por donde quiera, debe de tener presente que es la señal que Cristo viene por su iglesia. Amén. Y el Señor no le dejaría que usted sufriera, porque la palabra de Dios lo dice así. Entonces, para concluir, para que así vuelva de vuelta ahí a la iglesia, ¿verdad?, y diga, no, el hermano lo hizo muy largo el sermón. Mejor, para concluir, vamos a hacer una pregunta muy importante que tenemos que hacer para concluir. Fíjate nada más, para concluir es, ¿qué clase de fundamento tiene tu vida? ¿Qué clase de fundamento tiene tu vida? ¿Estás en Cristo Jesús? Va a haber mucha diferencia. Porque si eras aquel hombre amargado, con cara de limón, siempre digo yo, un gesto que todo le molesta, yo quiero decirte que hay oportunidad. Ven a Cristo Jesús, que es la roca, funda en Él tu vida. Amén. Y Él cambiará ese gesto. Así es. Hermanos, el oír la palabra de Dios es bueno. Yo me pongo a pensar porque se mencionó en el estudio de la mañana a Judas Iscariote, el que traicionó a Jesús. Yo me pongo a pensar, miren, Judas Iscariote, hermanos, escuchó el sermón del monte. Todas las enseñanzas de Cristo Jesús, las mejores enseñanzas, las escuchó Judas Iscariote. Hay algunos dicen que quizás hasta un milagro hizo también Judas Iscariote. Pero fracasó en su vida. En su vida. Entonces, tú que estás viendo este video, como siempre digo, mi intención nunca es ofender a nadie, ni juzgar a nadie. Simplemente que si tú estás escuchando la palabra de Dios, escuchaste el mensaje de la palabra de Dios, eres cristiano, pero no te has dado cuenta que tu carácter sigue siendo el mismo. Déjame decirte con todo respeto que ese carácter que sigue ahí por años, ya tienes 20 años en el Evangelio y no ha cambiado nada, es que no te has dado cuenta de que no has nacido de nuevo, porque la palabra lo dice. A esa persona tan religiosa y tan sabia, y saben de quién estoy hablando, de Nicodemo.
En Juan capítulo 3, verso 3, que es donde dice que tiene que nacer de nuevo. Entonces, si tu carácter no ha cambiado, serás la misma persona. Y estás construyendo sin darte cuenta en esa arena movediza y no estás fundando tu vida en la roca que es Cristo Jesús. Que Dios te bendiga. Espero que esas palabras entren a tu corazón y hagas la decisión de verdaderamente recibir a Cristo como tu Salvador. Que Dios te bendiga. Voy a hacer una oración para ser despedidos. Una vez más, buen Padre y Señor Dios de los cielos. Alabado sea tu santo y bendito nombre, Señor Dios. Y gracias te damos, Padre Dios, por la oportunidad que nos has dado esta mañana, Señor Dios, de escuchar tu mensaje. Señor Dios, tú me has hablado primeramente a mí, puesto que estuve estudiando tu palabra, Señor. Y que tu palabra, Señor, haya caído en ese corazón tierno, en ese corazón sensible, Padre Dios, para que reciba tu palabra, Señor, y no la deseche, Señor, porque hay peligro. Te doy las gracias, Padre Dios, y también te pido, Señor, que perdones mis pensamientos y mis faltas, Señor Dios, y que tengas misericordia de mí, Señor Dios, y que siempre me hables a través de tu palabra. Nuevamente, Padre Dios, te pido una bendición muy especial para tu iglesia que está aquí presente, Señor Dios. Te damos las gracias en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos despedidos, hermanos.